en el estudio de TN imágenes de un geriátrico que denunciaron por violencia a los ancianos. Esto, entiendo, es en Capital Federal o en el Gran Buenos Aires. Y quiero reivindicar al doctor Assad, que hace años, pero desde que yo lo conozco, creo que al doctor Assad lo conocí cubriendo algún juicio oral, o cuando hacía columnas ya en Radio Paligüe con Gonzalito. El caso de Glassman. El caso de Glassman, sí, más acá en el tiempo, pero más antes. Pero antes todavía del caso de Glassman. El doctor Assad siempre un defensor de la tercera edad, y su obsesión eran y son los geriátricos. Siempre, toda la vida habló del estado de los geriátricos y de la falta de control estatal a los geriátricos, y veo esas imágenes y lo digo públicamente porque siempre has estado con ese, fue tu temática de cabecera muchos años. Si yo llegara a hablar la verdad que se esconde detrás de esa situación de abandono, podría recibir alguna querella. ¿Ah, sí? Sí, pero muchos años, o sea, sí. Es un tema que vos no abandonás, el tema de los geriátricos, la preocupación por eso. Sí, es una vergüenza además. Y ahora encima que que los depositan hijos que se quieren sacar de encima a sus padres, no todos, otros, digamos, tienen al geriátrico como un depósito, y esos llamados geriátricos en realidad es un depósito de viejos que no está controlado. De 350 que hay en Bahía Blanca, hay 300 que están sin control alguno. Ni médicos especializados, ni enfermeras especializadas, etcétera. Hay mucha casa de familia que tienen 2 cuartos, y así como algunos se lo alquilan a estudiantes, otros se lo alquilan a abuelos o a familias de abuelos. Y les cobran bien, porque cobran. Normalmente el poner un anciano o adulto mayor, todo para no decir la palabra viejo, son eufemismos. En realidad, les cobran bien, alrededor de 1 millón de pesos mensuales. Hay de todo, hay lugares que no tienen la habilitación, pero que hay, digamos, un trato digno. Hay otros en donde ese trato no está, ¿no? Y son, pero como cuando vos decís, hay irregularidades que no se controlan ni se sancionan. Sí, es difícil el control estatal, digamos. Si vos no lo tenés bajo el radar, es difícil que vaya alguien a controlarlo, ¿no? Pero eso forma parte de un negocio. Sí. Un negocio. Hay un negocio. Bueno. Retornamos a trabajar con el gusto que lo hacemos, compartiendo el equipo del periodista Sasso, la hospitalidad de esta casa, y bueno, y los muchos llamados de la audiencia que se han solidarizado, y agradezco en esta etapa que me tocó vivir de internación, con lo mismo que le está pasando al Papa, neumonía bilateral, y al escaparse un coágulo de una arteria, en lugar de ir al cerebro y haber producido una ACV, se fue al pulmón, gracias a Dios, y me generó un espasmo broncopulmonar. Pero gracias a Dios estamos bien, y con ganas de seguir aportando a este equipo lo mejor que podamos. En brevedad, como me has pedido, después de tanto tiempo, tendría que tener la posibilidad de extenderme un poquito, pero lo vamos a hacer lo más breve. Estamos todos en la Argentina viviendo un clima de indiferencia, de asfixia, que impregna los pulmones de la nación.
vivimos una especie, no solo de los ancianos, sino de muchos otros, de una especie de iniquidad sin cauce. Cuando se dice que hay gente que lo que pasa es que no quieren laburar, lo que pasa es que no quieren trabajar, y se los trata de minimizar con ese eufemismo. Estos negros de mierda lo que pasa es que no quieren trabajar. Entonces explíquenme, en lo que va del gobierno del jamoncito, cerraron 15.000 pymes, a 10 obreros o empleados por cada pyme. Fíjese en cuántos millones han quedado en la calle. Conseguir trabajo hoy es una odisea, y lo saben la gente que está desocupada. Por cierto, hay vagos, pero siempre hubo vagos que no quieren trabajar. Mire acá. Pero ese no es el grueso, en este estado de iniquidad viene bien la expresión del tango que dice que este barro que se hace por parte de la crueldad con que se trata a los necesitados hace que hasta el barro se subleva, dice el tango. Ya en la época de Menem, tuve oportunidad de conversar con el poeta Ferrer, que ha compuesto la letra de Adiós Nonino, de Loco de la Bicicleta Blanca, etcétera. Que yo le pregunté a él se inauguraba la Academia del Tango en el Café Tortoni en Buenos Aires. Yo era abogado en ese momento de la hija de Hugo del Carril, y me invitaron a la academia, y ahí tuve oportunidad de hablar con Aldo Ferrer y le pregunté, ¿cómo se sale de esto? Usted que es un conocedor de la naturaleza humana. Y me dijo, se sale con la poesía, que nos permite iluminar la insuficiencia del entorno. Al confidenciarse, me dijo que el secreto para vivir era vivir para superar la hipocresía del entorno o la indiferencia y misericordia del entorno o de los gobernantes o de la casta en serio, no de la casta que menciona Jamoncito. Había que estar en estado de poesía. Y el estado de poesía es el estado de pureza del corazón. Bien, yo te dejo hoy, Germán, la fotografía de ese instante que tuve yo con el periodista Ferrer, que quedó tomada por la hija de Hugo del Carril, en esa foto que guardo con mucho cariño. Entonces, claro, pero no es solamente la crueldad de los ancianos contra los cuales cada miércoles la ministra de Seguridad se abusa. ¿Y por qué se abusa? Porque lo decía Perón. Ella era zurda, estuvo entre los que Perón expulsó de Plaza de Mayo, era montonera, y según los dichos del Jamoncito, era tirabombas. ¿Y cómo puede ser que ahora no tenga un poco de misericordia con respecto a los jubilados, a los ancianos, a los desprotegidos, porque se reúnen pacíficamente en los alrededores del Congreso? ¿Saben por qué? Perón decía, nadie es más gorila
Nadie es más recalcitrante y misericordia que un zurdo reciclado. Y eso es la ministra de Seguridad, una zurda reciclada. Bien, pero si la poesía es la que nos permite sublimar un entorno de misericordia, debemos recordar que todos los seres humanos, también los argentinos, pensamos con palabras. Por eso es que es tan importante saber qué uso hacemos del lenguaje. Porque el lenguaje, la palabra, como la poesía, al decir de Unamuno, es un arma cargada. No es inocente. No hay palabras inocentes. Y entonces me detengo en el análisis breve de la palabra que está ausente en este momento, que es la misericordia. Y misericordia quiere decir miseria o necesidad, miseria o necesidad, y cor cordis, que se suple y se socorre con el corazón. Muy lejos de la crueldad con que se trata hoy a los ancianos. Ya Jesús lo había dicho en el Sermón de la Montaña. Felices los misericordiosos, puesto que a ellos se les mostrará misericordia. Las obras de misericordia son acciones con las cuales ayudamos a nuestro prójimo, y consisten especialmente en dar de comer al hambriento, dar techo al que no lo tiene, vestir al desnudo, visitar a los enfermos y a los presos, enterrar a los muertos. Esto está en el Evangelio de la Nueva Alianza. El que tenga 2 túnicas, que la reparta con el que no tiene. El que tenga para comer, que haga lo mismo. Dad más bien en limosna lo que tenéis, y así todas las cosas serán puras para vosotros. Si un hermano o una hermana, un argentino, están desnudos y carecen del sustento diario, porque no tienen trabajo, porque la necesidad tiene cara de oreja, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y hártense, pero no le dan lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Todo esto está en los evangelios. Entonces, por favor, tengan presente que la palabra misericordia no es una limosna, es un compromiso que se tiene con lo que están padeciendo, la herejía que el Corán resalta como característica de los pobres, de los enfermos, de los desocupados, de los sin trabajo que no pueden llevar. Cuando pensamos que en la Argentina, que exporta alimentos por 400.000 millones de dólares anuales, y tenemos chicos que comen solamente una comida diaria, 5 millones de niños que comen una sola comida diaria, cuando pensamos en eso, vemos, dejémonos de joder. Dejémonos de joder. No queremos una economía sin los argentinos adentro. Queremos una Argentina con justicia social y con amor al prójimo, que es como nos canta Aldo Ferrer en El loco de la bicicleta blanca.